El Señor me los bendiga, hermano. Mi tema de hoy, de la predicación de esta noche, es vivir por fe. La fe es la fuerza vital del cristiano. El versículo es Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Establece que el justo vivirá por la fe, y si retrocede, desagrada a Dios. La vida cristiana se basa en una fe continua y viviente, una confianza en Dios que nos impulsa a perseverar en medio de las pruebas y tentaciones. En lugar de retirarnos por miedo o desánimo, no se trata de una fe inactiva, sino de una fe que se demuestra en la acción y en la obediencia, y que nos llena a un progreso espiritual constante hacia la salvación final. En la explicación del versículo, mas el justo vivirá por fe. La palabra justo significa vivir en fidelidad y obediencia a la ley de Dios y sus estándares morales, actuando con integridad, equidad y misericordia. Un ser humano es considerado justo cuando su vida se alinea con la voluntad de Dios y se somete a la voluntad de Dios, lo que significa aceptación de la justicia divina a través de Jesucristo. La fe. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es confiar en algo que no puede comprobarse. La fe implica tener una confianza firme y profunda en la existencia de Dios y en la realidad de su palabra y promesa, incluso cuando no es visible. Es una confianza viva que nos impulsa a vivir en obediencia a Dios y a depender de Él en todo momento. Sea la circunstancia que sea, siempre como cristianos tenemos que depender de Dios. La fe del creyente es esencial para vivir una vida que es agradable para Dios, y eso es lo que debería basarse en nuestras vidas. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa confiar siempre y plenamente en la palabra de Dios, en la dirección de Dios y en la promesa que tiene Dios para nosotros, en lugar de las circunstancias visibles a las propias fuerzas. Es vivir como una perspectiva eterna guiado por la fe en Jesucristo, aceptando su sacrificio y viendo en armonía con su voluntad a la oración y no en la creencia. Es una confianza constante en que Dios abrirá el camino para nosotros y nunca nos abandonará, aunque cuando las situaciones parezcan inciertas, difíciles o que pensamos que el mundo se nos viene encima y que no encontremos la salida a nuestros problemas, siempre hay que confiar en Dios. Él nunca nos dará carga que no podemos llevar sobre nuestros hombros. Hace poco, un poquito más de 3 meses, empezaron a llegar a mi casa problemas que yo me he buscado. Pero yo todas las noches me acostaba y le decía a Dios, porque yo, mira este problema que yo tengo. Y por la mañana me despertaba y el problema estaba solucionado, pero llegaban 2 más. Se me iba uno y me llegaban 2 más.
Y yo, ¿pero por qué? Y yo le hablaba a Dios y le reprochaba por qué. Y en una de esas noches de oraciones que yo tuve, yo entendí que yo estaba haciendo mis oraciones mal, que lo estaba pidiendo mal. Yo entendí que, como dice la pastora, yo soy hija de Dios, yo soy su princesa. ¿Por qué yo tengo que estar reprochando cuando yo tengo que confiar en Dios? Yo tengo que confiar en Él. Cambié mi forma de mis oraciones, aprendí a hablar con Dios porque yo nada más pedía y pedía y pedía, pero no me comunicaba con Él. Aprendí a hablar con Dios, aprendí a dejarles mis problemas a Dios. No se me han ido mis problemas porque los tengo, pero aprendí, como le dije, a confiar que Él es un Dios, que Él no me va a dar ningún problema que yo no pueda aguantar, que yo soy su hija, que Él va a estar ahí por mí, que Él me va a ayudar en todas las situaciones que yo tenga, pero porque en cada una de las situaciones hay un propósito y Él quiere que yo aprenda, eso es lo que yo entendí, que Él quiere que yo aprenda de cada proceso que yo voy a vivir. Es fuerte, es duro, me caí, sentía que ya no podía más, ya me quería ir porque yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y esa noche lloré, estaba arrodillada en mi cama, todo el mundo en mi casa durmiendo, y yo le suplicaba a Dios que no me abandonara, que se quedara conmigo. Si Él me tiene tanto tiempo aquí, es por un propósito que Él me tiene aquí, que yo no lo quiero ver, que yo no quiero trabajar en ese proceso, es algo que está en mí. Y yo le pedía, ayúdame, sabes que me agrada estar en la iglesia, sabes que me gusta, no me desampare, no me suerte. Esa noche dije, en tus manos me pongo, Señor, en tus manos pongo todos mis problemas, porque yo sé que tú me vas a ayudar. Como hija que soy, no me vas a abandonar, tengo fe en ti. Esa noche me quedé dormida llorando de tanto llorar. Cuando me levanté por la mañana, me sentí con una paz inmensa que no sé ni cómo explicarle. Tenía problemas, pero paz. Y yo misma, en mi incredulidad, le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué si tengo tantos problemas, tengo paz? Entonces, eso mismo me contestó, porque como yo estoy aquí, no te voy a soltar. Eres hija mía y no les digo que mis problemas no se han ido porque los tengo y mucho lo he buscado yo, pero de cada uno que he podido resolver, he aprendido algo. He caído de nuevo y vuelvo y me levanto, pero Dios nunca me ha abandonado y tengo fe en Él que me va a ayudar en esto, en muchas cosas y en poder yo seguir los caminos de Él, que es lo que yo quiero. Hay un propósito por cada momento de nuestras vidas para que cada uno de nuestras tribulaciones y situaciones vividas, y como cristianos hay que aprender en cada situación vivida. Mas el justo vivirá por fe. Significa que la palabra considerada justa ante Dios obtiene las vidas y la salvación mediante la fe en Él y no por sus propias obras. Esa frase aparece en 4 pasajes bíblicos. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4.
He aquí que cuya alma no se recta se engullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en Hebreos 10:38, que es el versículo que traje hoy. Resalta que la vida del creyente se sostiene por la fe, no por las obras de la ley. Es una fe viva y activa que se manifiesta en la confianza y en la dependencia de Dios, enfatizando que aquellas que han nacido de nuevo pueden vivir usando la misma fe que Dios nos concedió para que podamos creer. La vida cristiana se basa de una fe continua y viviente. Es tener una confianza siempre en Dios que nos impulsa a perseverar en medio de todas las pruebas y todas las tormentas y todas las tentaciones que tenemos día a día. En vez de retirarnos por miedo o desánimo, es no acobardarse ni retirarse de su camino espiritual, sino que sigan avanzando con la ayuda del Espíritu Santo. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mas el justo vivirá por fe, resaltando que la vida del creyente se sostiene por la fe, no es por las obras de la ley. Vivir por fe no es solo creer, sino también hay que actuar siempre de acuerdo con nuestras creencias y siempre cuando confiamos plenamente en Dios y en la sabiduría revelada por el Espíritu Santo. La fe auténtica debe ir siempre acompañada de acción que refleja esa confianza en Dios, inspirando voluntad, sabiduría y paz. Es tener una fe viva y siempre activa que se manifiesta en la confianza y en la dependencia de Dios. La segunda parte del versículo. Y si retrocediera, no agradarás mi alma. Retroceder en realidad significa dejar de declarar. En otras palabras, retroceder significa que ya no hablamos con esperanza. Cuando vivimos por fe, no retrocedemos, no nos acordaremos, no nos retiraremos ni nos rendiremos. El retroceder significa apartarse de la fe, abandonar la esperanza y rendirte ante el temor o la desobediencia. Esto desagrada profundamente a Dios, porque la salvación se obtiene por la fe y requiere una perseverancia continua. Nuestra conversación conservación se ha vuelto impulsada por el miedo, lleno de quejas, negatividad y quejas. Eso indica que estamos viviendo para el mundo y no estamos viviendo por fe. Los creyentes deben vivir por fe para que no retroceder a la perdición, sino para preservar una vida espiritual, para que no se acobarden ni se retiren de su camino espiritual, sino que sigan avanzando con la ayuda del Espíritu de Cristo y recibir la promesa de Dios. Esto implica en perseverar a través de las dificultades, mantener la fe para recibir la recompensa y no apartarse voluntariamente de Dios, ya que la salvación del alma se refiere a recompensa y a la vida espiritual. La fe te mantiene de pie, aunque parezca que el suelo se ha desaparecido bajo tus pies. La fe en Cristo te sostiene. Cuando la fuerza disminuye y cuando la oscuridad limita tu visión, decide vivir por fe mientras viva, pase lo que pase. Aquí tengo 3 justos que vivieron por la fe en la Biblia. Abraham, el primero.
Considerado el padre de la fe, de todo lo que creen todas las familias de la tierra, son bendecidas por medio de su descendencia. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó a caminar con Dios y creyó en él. Lo obedeció estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. Conclusión. En tu vida puede que tengas que dar un primer paso de fe ante de la situación nueva o desconocida, pero vale la pena caminar por fe en el Señor. Segundo, Noé. Este hombre y su familia pasaron cerca de 100 años construyendo un gran barco confiado totalmente en Dios y en su palabra, por la fe en la bondad de Dios. Noé obedeció al Señor en todo lo que él le dijo. En medio de una sociedad corrupta, Noé andaba con Dios y por la gracia del Señor. Noé fue salvado por la fe justamente con su familia. Conclusión. Sigue firme en la palabra del Señor, aunque el mundo que te rodea viva bajo patrones diferentes y contrario a la voluntad de Dios, vale la pena ser fiel hasta el final. El último, Job. Ese es más que me gusta. La historia de un hombre temeroso de Dios demuestra cómo un torbellino de sufrimiento puede destruir nuestra familia, nuestro sueño. Es el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. Job perdió los recursos y bienes conquistados a lo largo de los años del trabajo. Perdió empleado a todos sus hijos un día. Además de todo, en un solo día lo perdió todo. Además de todo ese sufrimiento, él también perdió su salud. Y si todo eso hubiera sido la razón de la vida de Job, solo habría quedado maldecir a Dios y a morir, que fue el consejo pésimo que le dio su mujer. Pero este hombre sufridor no pecó contra Dios. Creía que su Redentor vivía, tenía la confesión de fe y una esperanza futura de que el Señor triunfaría sobre la tierra. Si Job se hubiera descarriado al final, Dios no se hubiera complacido y Job hubiera perdido la oportunidad de conocer al Señor de manera más personal. Pero Dios intervino en su historia y restauró la fortuna de Job y trajo comunión con su familia y amigos y le dio otros hijos y una larga vida. No renunciemos a tu verdadera fe. Señor Jesucristo, aunque parezca que está perdido todo lo más preciado de la vida, haz que tu Dios, tu mayor tesoro, encuentra en Él tu fuente de fe, fuerza y esperanza para vivir. Justificación por la fe. Se refuerza la idea de que hemos sido justificados por la fe en Cristo y debemos continuar viviendo en esa misma fe, progresando espiritualmente en lugares estancados o retroceder. La fe como acción. Esta fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza viva que nos impulsa a vivir en obediencia a Dios y a depender de Él en todo momento. Se establece que justo vivirá por la fe y si retrocede desagradará a Dios. Nos llama a mantener una fe constante y activa. La vida cristiana se basa en una fe cristiana viviente, una confianza en Dios que nos permite y nos impulsa a preservar y enfrentar en medio de las pruebas las adversidades y tentaciones y continuar en el camino de la salvación, en lugar de retroceder hacia la incredulidad o la apostasía, por miedo o el desánimo. No se trata de una fe inactiva, sino de una fe que se demuestra en acción, obediencia y que nos lleva a un progreso espiritual y constante hacia nuestra salvación. Amén.